Todos y todas a este nuevo video de la serie de Movinfancia sobre didáctica especial de la educación física. En este video que, digamos, completa el aspecto más didáctico metodológico de la serie, vamos a tratar el tema de una teoría de la enseñanza de la educación física a la que desde hace unos años nominamos como el modelo elaborativo de la enseñanza de la educación física. En primer lugar, me gustaría eh, que en este trabajo hacer la distinción entre el concepto de teorías del aprendizaje y teorías de la enseñanza, para aplicarlo a la propia comprensión de lo que aquí vamos a tratar, pues son dos cosas distintas que a veces se confunden. Las teorías del aprendizaje, sea del aprendizaje cognitivo, de habilidades académicas o de habilidades motrices, son en general teorías descriptivas de los procesos de aprendizaje, según Jerome Brunner. ¿Qué pretenden estas teorías descriptivas? Ayudarnos a conocer qué motivaciones, qué disposiciones, qué habilidades previas, qué procesos cognitivos y en nuestro caso neuromotrices son los que permiten y viabilizan la adquisición de una habilidad. En cambio, las teorías de la enseñanza no son teorías descriptivas, sino más bien son teorías prescriptivas de las intervenciones que hipotéticamente serían mejores, buenas prácticas, digamos, ya sea para adquirir, transferir o retener conocimientos, habilidades motrices adquiridas, etc. Estas teorías lo que pretenden es que conozcamos la relación entre la estructura de la disciplina que se enseña, sus ideas centrales y periféricas, las relaciones entre los elementos de la estructura y los métodos de enseñanza que podrían derivarse de la comprensión de esta estructura. En el trabajo que se llamó La educación física y el deporte en edad escolar, el giro reflexivo en la enseñanza, planteamos nuestra situación epistemológica dentro de lo que Seisner llama la orientación comprensiva reflexiva de la enseñanza. Seisner destaca allí por lo menos 5 tradiciones dentro de lo que podría llamarse el modelo comprensivo reflexivo. En primer lugar, el origen de este modelo, que es la tradición denominada genérica, sobre todo autores como Dewey y Krishnan, el fundador de lo que podría ser el enfoque comprensivo. Para esta tradición hay que promover la reflexión en los alumnos, aunque no hace hincapié en cuáles son los contenidos a donde sería orientado el proceso de reflexión. Otra tradición es la académica, que Seisner sitúa allí a la obra de Lee Schulman y a Buchmann. Estaría centrada en ver cómo son los procesos de transformación del contenido para favorecer la comprensión, es decir, cómo lo que desde otra perspectiva podríamos llamar la transposición didáctica está afectada o afecta a los procesos de comprensión. Dicho de un tercer modo, hay una forma de transponer y transformar los contenidos para promover la reflexión. Otra tradición, denominada por Seisner eficientista, encarnada en Gentile, es la que más bien orienta el desarrollo de los procesos de comprensión y reflexión a la adquisición de habilidades metacognitivas y cognitivas. Una tradición más desarrollista por Duckworth, centrada en el desarrollo del pensamiento del alumno y sus intereses en cada etapa evolutiva. Y la tradición reconstructivista crítica, en la que Seisner se sitúa a sí mismo,
y en la que también encuentra autores como Kemis, Apple o el propio Paulo Freire. Nosotros hemos siempre pretendido formar parte de esta última tradición, o por lo menos de, teniendo alguna característica de las otras, situarnos preferentemente en esta, en el sentido de que también nuestras prácticas están orientadas a la toma de conciencia de las relaciones sociales y en la acción para transformarla, a la adquisición de una conciencia crítica y no una conciencia ingenua. Como hemos trabajado en el video Motricidad y Conciencia Crítica, que pueden ver en este mismo canal. Volvemos a apelar a un cuadro que ya vimos en otros videos, que es el cuadro que permitiría situar a las diferentes perspectivas de orientación de la teoría curricular en relación con las orientaciones de las prácticas científicas propuestas por Habermas. Recordemos que Habermas había planteado que las prácticas científicas se orientan hacia a un interés técnico. Podría ser que la pedagogía por objetivos en educación física o en cualquier disciplina de enseñanza se ubique ahí. La perspectiva más bien estructural en educación física, la que se desprendería propiamente de la praxeología motriz, tendría un interés de tipo práctico y podría denominarse una pedagogía situacional más que de objetivos, mientras que la perspectiva comprensiva y la perspectiva didáctica situada en el modelo elaborativo estaría relacionada con la estructura sociocrítica de las prácticas científicas, orientada a un interés emancipatorio con una pretensión transformadora. Y en ese sentido se ubicaría cerca de las pedagogías de investigación-acción, es decir, que ponen en juego procesos reflexivos y críticos en los alumnos y alumnas. En esa perspectiva, el enfoque didáctico que sostenemos en la cátedra está anclado en una teoría del aprendizaje que es el social constructivismo, el constructivismo social. Este enfoque tiene unos supuestos, unos núcleos centrales. Plantea que, que los supuestos para que haya un proceso didáctico, esos supuestos son el estado del desarrollo de las disposiciones psicomotrices y generales de los alumnos y alumnas al momento de la enseñanza, sus conocimientos y habilidades previas, la presencia de un grupo humano disparador de, de las relaciones sociales y culturales propias de un proceso de aprendizaje, la significación de los saberes que van a enseñarse, tomados en una perspectiva realista, no relativista. ¿Qué significa esto de la perspectiva realista? El enfoque didáctico admite la existencia de prácticas sociales cristalizadas que tienen más significación que otras según el contexto cultural. Es decir, que no da lo mismo enseñar cualquier juego motor, sino que hay juegos motores que forman parte de la tradición cultural o que por lo menos al formar parte de esa tradición pueden crear zonas de creación de nuevos juegos, pero poniendo al alumno ahí en una situación de tensión entre ser heredero de una tradición y a la vez constructor de transformaciones culturales. Siempre y cuando, o al mismo tiempo, distingamos entre los aspectos estables e inestables que cada saber tiene. Porque lo que trabajamos en el enfoque didáctico, en la línea de Chevalier particularmente, es la idea de que los saberes que enseñamos, en cuanto a su primeridad y a su segundidad, tienen características de estabilidad, pero que los contextos institucionales, políticos y culturales distintos de cada lugar le confieren a los procesos de transmisión ciertas características de inestabilidad.
Otro de los supuestos del enfoque didáctico es la necesidad de la presencia de un medio confortable, un medio ambiente físico amigable y confortable para poder enseñar y aprender. Y el último de los supuestos es que las actividades educativas ligadas al crecimiento personal y a la apropiación de la experiencia, es decir, a lo que se llamaría la formación de una persona, tienen que tener cierta organización secuencial en el contexto de la idea de andamiaje de Vygotsky. Es decir, hay que tratar de situar al alumno frente a una zona de deliciosa incertidumbre. Esto es la zona de desarrollo próximo de la que nos habla el autor ruso. Una zona de dificultades óptimas. En el enfoque didáctico de la enseñanza nos acostumbramos a realizar lo que se llama un análisis a priori. Es decir, un análisis a priori significa repasar reflexivamente cuáles podrían ser a priori de la práctica misma las características de un proceso educativo. En ese sentido, podríamos hacer un análisis a priori del proceso didáctico y ver cómo el progreso de los alumnos hacia un saber, hacia la conquista de un saber, debe ser planteado en el marco de tres cuestiones más generales, que son la conquista de la autonomía, la promoción de la autoestima y la conquista de la progresiva sociabilidad del alumno. Y en ese sentido, en el enfoque didáctico planteamos la existencia de tres momentos de tránsito del alumno y la alumna en su progreso hacia el saber, que son los momentos de exploración, elaboración y codificación. Momentos que siempre marcan una trayectoria del alumno y la alumna entre actividades de exploración o elaboración o codificación propiamente dichas en relación con la motricidad y las prácticas motrices, intercaladas con momentos de recuperación cognitiva, que veremos a continuación de qué va esta cuestión. Un modo de poder dibujar la dialéctica del proceso didáctico podría ser ese. El momento de exploración, en cuanto teoría de la enseñanza, implicaría que el maestro, la maestra, el profesor, la profesora, ante una situación motriz nueva para los alumnos y alumnas, el maestro procedería a establecer lo que se llama un medio adidáctico, un medio que provoque el interés del niño y la niña en la resolución de los problemas que le plantea ese medio a partir de situaciones relativamente espontáneas. Si se tratara de la enseñanza de juegos motores deportivos, que podemos tomar acá como ejemplo, habría que plantear en esta etapa juegos motores deportivos que presentaran cierto isomorfismo estructural con aquello que pretendemos con el saber objeto, es decir, el saber hacia el cual nos dirigimos en el proceso. En este momento, en el momento de exploración, la atención de los niños y las niñas debe ser de tipo exteroceptiva, es decir, debe estar dirigida intencionalmente por el maestro y la maestra hacia lo que podemos llamar los objetivos motores de la situación motriz. Por ejemplo, en términos un poco más concretos, plantearíamos una situación de juego espontáneo inicial. En esta situación habría pocas reglas, pocas explicaciones. El lugar estaría bien delimitado, los objetivos motores del lugar del juego o, de los ejercicios, si fuera el caso, también. Y el maestro, a partir de esta situación inicial, favorecería la experimentación libre y lúcida por parte de los alumnos y alumnas en relación con el objetivo motor. El maestro intervendría solamente para favorecer la organización grupal
de alumnos y alumnas y procuraría por todos los medios mantener un clima de exploración motriz muy dinámico. Conviene en este momento apelar al esquema de Brousseau acerca de la diferencia entre situación adidáctica, que acabo de mencionarlo, y situación didáctica. Lo que nosotros estamos planteando es que en el momento de exploración lo que planteamos es una situación adidáctica, en el sentido que el alumno y la alumna pueden resolver los problemas que la situación ofrece a través de los esquemas previos que ya poseen en el momento de comenzar. Entonces, esa interacción entre el sujeto y un medio problemático, es decir, la situación motriz, provocaría en el alumno la emergencia de conocimiento motriz. ¿Qué significa? Que con sus esquemas previos o remodelando alguno de sus esquemas, los alumnos y alumnas podrían resolver los problemas que plantea la situación mientras van construyendo autonomía, autoestima y sociabilidad. En ese proceso, que transcurre seguramente en la zona de desarrollo real de los alumnos y alumnas, en algún momento el maestro interviene para manipular la situación y convierte lo que sería una situación adidáctica en una situación didáctica. Como ven acá hay un nuevo elemento que es la intromisión del docente. En la primera etapa el docente se mantenía reticente, no daba instrucciones sobre las mejores respuestas, dejaba que fueran los alumnos y alumnas los que, utilizando sus esquemas disponibles o modificándolos, emplearan el conocimiento que tienen para resolver los problemas que la situación plantea. Por ejemplo, correr, saltar una soga sin tocarla. Cuando el maestro interviene, modifica la situación adidáctica y, dice Brousseau, la convierte en una situación didáctica propiamente dicha. Al manipular la situación, el maestro y la maestra provocan variaciones en la situación problemática, variaciones que claramente están por arriba de las posibilidades de movimiento disponibles en los alumnos, por arriba en el sentido de en la zona de desarrollo próximo. El alumno hipotéticamente tendría que aplicar ahí la asimilación generalizadora o la asimilación diferenciadora para poder resolver los problemas, con lo cual estaría pasando del empleo de conocimientos a la disposición de saberes propiamente dichos, porque el saber viene a ser una especie de conocimiento capaz de adaptarse a una variedad de situaciones nuevas. Implica cierta abstracción sobre los conocimientos disponibles, reconociendo en una variedad de situaciones problemáticas qué es lo que estas situaciones tienen en común y qué es lo que estas situaciones tienen de distinto. Ese es el paso que explica Brousseau para ir del concepto de conocimiento al conocimiento de saber. Al manipular la situación adidáctica y meternos en una situación didáctica, estamos pasando al momento de elaboración. ¿En qué consiste el momento de elaboración? Como dije, en establecer un medio ya didáctico, concretamente en buscar variantes. Vamos a seguir el ejemplo de los juegos deportivos. El profesor acá modificaría el juego de diferentes maneras, por ejemplo, en el modo de actuar, en las acciones permitidas y prohibidas. Por ejemplo, diría, no se puede jugar con la mano derecha. Al rato no se puede jugar con la mano izquierda. O en el espacio. El profesor achicaría la cancha, la agrandaría en la cantidad de jugadores. Un equipo con 4, otro con 3. En la altura y la distancia del arco, de la meta, del cesto donde hay que invocar. En las reglas. No se puede dar más de 3 pasos, no se puede quedarse uno más de 3 segundos en una zona de la cancha pintada. En la forma de ganar el partido. Valen hacer goles con el pie y goles con la mano, por ejemplo, o el que tiene más de 3 goles sobre el contrario, o el que logra mantener el empate
etc. Y también proponiendo juegos estructuralmente similares. En ese momento el profesor y la profesora provocan en alumnos y alumnas procesos de reflexión crítica. El profesor promueve comparaciones, similitudes y diferencias en los modos de actuar. Promueve analizar dificultades tecnomotrices, es decir, dificultades de movimiento que aparecen en los alumnos y alumnas, o dificultades sociomotrices, como valorativas, pasar la pelota, ¿por qué no pasarla? A compañeros y a compañeras. Promueve que los alumnos y alumnas descubran principios tácticos individuales o principios tácticos colectivos. Promueve que los alumnos y alumnas discutan y propongan soluciones. Promueve que los alumnos y alumnas inventen nuevas formas de practicar, es decir, ejercicios relacionados con este juego. Y finalmente procura, después de esta vuelta elaborativa, volver al juego inicial, a ver en qué medida los alumnos y alumnas pueden darse cuenta de la diferencia entre el momento que comenzaron a practicarlo y el momento en el que están volviendo al juego. Se supone que estarían volviendo con más cantidad de conocimientos y saberes. El maestro en el proceso, en el momento de elaboración, sobre todo anima, estimula, se interesa, no da juicios de valor comparativos a las respuestas de los alumnos, facilita el intercambio. Teóricamente, el momento de elaboración promueve zonas y situaciones de disonancia cognitiva, es decir, les propone a los alumnos y alumnas situaciones motrices y por lo tanto nuevas y situaciones didácticas que sitúan al alumno más allá del borde de la zona de desarrollo real y abajo, es decir, en la zona intermedia de la zona de desarrollo próxima. Se supone que el alumno modifica, coordina o diferencia sus esquemas de asimilación y según el saber del que se trate, los alumnos y alumnas interiorizarán información propioceptiva, si se trata de un saber ligado al propio cuerpo, o de reglas, de aspectos táctico-estratégicos, si se trata de el aprendizaje de juegos motores, de aspectos actitudinales, y también en este momento, poco a poco, el profesor y la profesora se podrán permitir ir introduciendo algunas cuestiones relacionadas con las relaciones entre el microcontexto de la clase y el mesocontexto donde los alumnos viven. ¿Cuáles podrían ser esas relaciones desde el punto de vista de la perspectiva crítica? Por ejemplo, la realidad física y material de la escuela, los roles de género en la clase, sexuales, en la familia, en el club, la problemática de la salud en la escuela, en el barrio, el acceso que tienen las diferentes personas al juego, al trabajo, al arte. El acceso se entiende poco o mucho, ¿no? Es la toma de conciencia crítica de la cuestión. Fíjense en este punto. Yo podría enseñar el juego deportivo de los 10 pases a un grupo de 8 años, tercer grado, de niñas y niños, pero en una perspectiva ligada a una educación física deportivista, por ejemplo, estaría empeñado en la enseñanza de los aspectos tecnomotrices del pase o la recepción. En una perspectiva comprensiva, por ejemplo, estaría interesado en la anterior, pero a la vez interesado en que los alumnos comprendan la lógica del juego y sus objetivos tácticos y sus procedimientos tácticos. Pero en una lógica reconstructivista y crítica, también dejaría un espacio en la clase para poder plantear si es importante que todos los ciudadanos jueguen
en la infancia, en la adolescencia y a toda edad, o si no. Si ellos creen que el hecho de tener más capital económico, pertenecer a una clase social, les permite más o menos seguir vinculados a la posibilidad lúdica y deportiva durante el resto de su vida. Si finalmente creen que el juego está relacionado con la creatividad y en ese sentido sí es importante que la gente juegue. Es decir, por ahí va la captación de las relaciones dialécticas entre el saber puesto en juego, en este caso el juego motor, y las relaciones dialécticas donde las prácticas sociales ocurren realmente, tratando de promover una conciencia crítica de estas relaciones más que una conciencia ingenua. El papel del ejercicio del juego en la salud, la relación con los ingresos del trabajo, con el estrés, el consumo de medicamentos. Visualizar al deporte como juego, como práctica para la salud, pero también como espectáculo para algunos, también como trabajo. El papel del deporte como práctica inclusiva o excluyente. El papel del deporte en relación con la discriminación por género, etnia, habilidad motora, propiedad económica. Las relaciones entre el juego, el deporte y los derechos de las personas. Puede haber muchos más temas. Podrían llamarse estos temas transversales, en el sentido que también podrían formar parte de un proyecto educativo transversal en la escuela. La relación entre deporte y valores, cooperación, justicia, solidaridad. El tercer momento de esta etapa, emergiendo del proceso de elaboración, es el momento de codificación. ¿A qué se refiere? A que en algún momento los alumnos y alumnas comienzan a relacionarse de un modo más estable con algunas de las formas de respuesta a los problemas planteados. Es decir, tienden a quedarse con una forma de actuar y a despreciar otras, porque perciben de algún modo la eficacia que tienen algunas formas de actuar por sobre otras formas. Es decir, los alumnos y alumnas comienzan a adquirir de un modo un poco más sistemáticamente formas plásticas y adaptadas a la situación motriz problemática planteada. En este momento los alumnos, depende del saber del que se trate, van adquiriendo conceptos, principios de acción y actitudes con cierta exigencia de objetividad en el endogrupo del que participan. Por ejemplo, ustedes podrán ver que los alumnos de la sala de 5 y alumnas de la sala de 5 años, primer grado, inclusive segundo, para correr, cuando alguien corre rápido, suelen decir correr fuerte. No están en el momento de codificación, están transitando entre la exploración y la elaboración del concepto de fuerza o de velocidad o rapidez. Sin embargo, alrededor de cuarto, quinto grado, a más tardar, sería esperable que los alumnos y alumnas dijeran correr rápido para referirse a la velocidad o lento. Están adquiriendo en forma codificada un concepto con exigencia de objetividad en el endogrupo. Podría ser que los alumnos y alumnas adquirieran un principio de acción. Por ejemplo, en el juego de los 10 pases, conviene, el que no tiene la pelota, es conveniente correr a lugares vacíos, donde no hay jugadores propios ni contrarios, para mostrarse para un buen pase. Ese sería un principio de acción en el juego de los 10 pases, transferible
a todos los juegos deportivos de cooperación y oposición. Otro principio de acción podría ser, si mi equipo tiene la pelota, yo podría, cuando un compañero mío avanza, podría acercarme a él para ofrecerme como pase corto o alejarme de él para ofrecerme como pase más profundo y sorpresivo. Sería un principio de acción propio de los mismos juegos deportivos. Es decir, la cultura motriz, y el resto de la cultura también, está codificada a través de una serie de, dice Marta López Ruiz, una epistemóloga argentina, a través de una serie de nebulosas de hábitos. La cultura es una nebulosa de hábitos que constituyen con un hilo indeleble la trama de nuestra vida cotidiana. A eso se le denomina exigencia de objetividad en el endogrupo. Lo que en otro momento llamamos validación. ¿Se acuerdan que en uno de los videos anteriores habíamos hablado que la validación y la eficacización eran los dos principios superadores de la asimilación y la acomodación? Entonces, la codificación tiene mucha relación con el principio, con los dos, pero sobre todo con la validación. Es decir, no nadar de cualquier modo. Parece que nadar con la técnica del crawl es una práctica motriz que ha demostrado una eficacia y una eficiencia notables, inclusive si uno las compara con otras técnicas de nado, ¿no? Ya ven que cuando la carrera de natación es en estilo libre, todo el mundo nada crawl en general. ¿De dónde provienen estas formas codificadas de actuar? Bueno, o provienen de la reproducción de las formas de actuar propias, internalizadas en la etapa, durante la etapa de exploración y elaboración. eh, Ahí está mal puesta la palabra o, de la reproducción de las formas de actuar internalizadas, de la elaboración personal y grupal, porque puede provenir también de internalizar las formas de actuar de los otros, o lo que es más común, de la dialéctica y la comparación entre la forma de actuar propia y la forma de actuar de los otros. Cuando preguntamos en la etapa de elaboración, miren cómo lo hace Andrea, miren cómo lo hace Juan, miren cómo lo hace Alberto. ¿Qué diferencia hay entre cómo lo hace Alberto y cómo lo hace Juan? Este proceso de asimilación generalizadora y diferenciadora va proveyendo a los alumnos y alumnas la capacidad creciente para generalizar soluciones motrices a situaciones nuevas que tengan parentesco estructural con las situaciones que ya han experimentado. El momento que se intercala entre los tres momentos anteriores es el momento de recuperación cognitiva. No se plantea únicamente al terminar una clase, sino que durante toda la clase el momento de recuperación cognitiva aparece brevemente intercalado entre las prácticas motrices. Siempre implica alguna forma de representación mental a posteriori, a través de la simbolización, es decir, del uso del lenguaje. Profesores y alumnos y alumnas hablan a través del dibujo. Los alumnos dibujan, por ejemplo, al terminar la clase, una situación motriz de la que participaron, o los alumnos ponen en juego alguna técnica plástica. Por ejemplo, los alumnos de 5 y 6 años moldearán con barro y pajitas y pedacitos de ramita la cancha donde habían jugado y pondrán bolillitas de arena y tierra para representar a los jugadores. Pero también, más simplemente, al término de una clase, el profesor o la profesora pedirán que los niños y niñas traigan una hoja o traigan el cuaderno de educación física y en los últimos 4 o 5 minutos les pedirá que hagan un dibujo del juego que más les gustó.
el profesor y la profesora podrían luego confrontar las producciones de los niños y niñas, los recuerdos de los niños y las imágenes. Hay bastante evidencia en trabajos empíricos acerca de que esta práctica de inducir recuerdos es muy constructiva para la propia motricidad, porque ¿sobre qué estructura operará esta práctica de inducir recuerdos sobre cuál es el juego que más le gustó? Claramente sobre la imagen del propio cuerpo y la progresiva construcción de esa imagen. En este caso, el maestro y la maestra no inducen a los niños a elegir un símbolo por sobre otro. O es decir, no dicen cosas tales de está mal tu dibujo porque el brazo no iba así. El maestro induce a que los niños se expresen, y niñas, o los adolescentes. Arbitra litigios si surgen discusiones. Estimula las comparaciones. Organiza informes personales o grupales. Un pequeño grupo se reunió pues todos preferían el mismo juego y lo dibujaron. Lo dibujaron para la próxima clase, en un papel afiche. Y luego viene la próxima clase y lo explican. Hacen una relatoría. Esperamos que el momento de recuperación cognitiva implique y permita una resignificación conceptual y valorativa de la experiencia. Me hace acordar a la maravillosa frase que cita Samaja. Creo que la cita de Whitehead. Por alguna razón, los seres humanos valoran muchísimo recordar y expresarle a otro la experiencia vivida. Este proceso implica una toma de conciencia y expresión y comunicación con el grupo de pares, que favorece la interiorización de los aprendizajes por la vía de la discusión y la contrastación. Ustedes, queridos alumnos y alumnas, ¿no han tenido la sensación más de una vez que mientras más cuentan una anécdota que recuerdan, eh, conocen más acerca de la anécdota y de sí mismos? Este espacio de recuperación cognitiva, momento, segmento, implica que los alumnos renegocian con los profesores y profesoras y entre ellos significados. En síntesis, es una discusión a posteriori de la acción que permite reconstruir lo practicado mediante la simbolización y el lenguaje. Va permitiendo que los niños y niñas abstraigan las soluciones y las comprendan para poder generalizarla a otros contextos, se trate de valores, procedimientos o conceptos. Terminado el juego, uno podría interiorizar el valor de no insultar a otros. Pero ¿qué va a ocurrir? No se espera que los alumnos y alumnas aprendan a no insultar al otro durante el juego de la mancha. Se espera que puedan abstraer eso y de un modo general tener una disposición moral a no insultar ni agredir a otros. En este momento no solo se renegocia el significado de las tareas enfrentadas, sino también el poder, la toma de decisiones. Quiere decir que el momento de recuperación, aunque en la clase de educación física sea breve durante la clase, se promueve la conquista de la autonomía progresiva. Nuevamente el maestro no induce la elección de símbolos. La práctica motriz adquiere entonces otro sentido. Podríamos ver la secuencia didáctica de exploración, recuperación, elaboración en distintos periodos. Por ejemplo, utilizando un lenguaje más de la teoría del entrenamiento en un microciclo de aprendizaje o en un macrociclo. Entonces, de un modo general, podríamos establecer de modo prescriptivo que la etapa que va de los 3 hasta los 8 o 9 años es un momento
donde es muy fuerte la exploración de los alumnos de la diversidad y variedad de la enorme riqueza de situaciones de la cultura motriz. Mientras que la etapa que va desde los 7 hasta los 13 años es una etapa sobre todo de elaboración de las respuestas tecnomotrices, conceptuales, valorativas más pertinentes o pertinentes. Y la etapa que va desde los 12, 13 años hasta el final de la adolescencia ya es una etapa de la socialización secundaria en relación con la cultura general y con la cultura motriz. Esto es, el alumno aprende allí a poner las manos en el golpe de arriba en el voleibol, del modo más adaptado que pueda en relación con la eficacia y la eficiencia en esa práctica motriz ritualizada y cristalizada como es el deporte. O aprende en esta etapa, entre los 11, 12 y los 16, a realizar el pas de deck del lago de los cisnes, del modo más adaptado y eficaz y eficiente que puede en relación a sus propios recursos, a su propia biografía y al desequilibrio que le plantea el medio en el cual convive. Ahora, si tomamos la etapa 3-7 años como un microciclo, también en esa etapa tendremos momentos de exploración, momentos de elaboración y de codificación, solo que en relación con saberes más simples, menos complejos que la totalidad de los saberes posibles para la etapa 3-17 años. Por ejemplo, cualquier niño de 4 o 5 años puede codificar la posición de pie con piernas separadas y con la espalda recta. Primero empezará explorando diferentes posturas o participando de juegos espontáneos en los que haya que agacharse, pararse. En un momento dado diferenciará a los 4 años la palabra estar parado, sentado, acostado piernas separadas, acostado piernas flexionadas, acostado boca abajo, y en algún momento comenzará a reconocer el mejor modo de estar parado con piernas separadas o el mejor modo de estar parado durante un lapso de tiempo de 3-4 minutos, con los pies juntos o con piernas separadas, o cómo respirar diafragmáticamente. Al mismo tiempo, podríamos, tomando un ejemplo de los juegos deportivos, poder ver ahora la secuencia didáctica, pero ya no en un microciclo de aprendizaje de 3 o 4 años, sino en un microciclo de 1 a 4 o 5 clases, lo que podríamos llamar una unidad didáctica. Partemos de la base de que el maestro diferenciará dos grandes momentos. El momento en el que enfrenta al alumno con un medio adidáctico y el momento en el que convierte ese medio adidáctico en un medio didáctico. El medio adidáctico inicialmente, tomando como ejemplo la enseñanza de un juego deportivo, por ejemplo, a los 7 años, sería plantear una situación inicial, un juego deportivo modificado, con pocas reglas, espacios claramente delimitados, objetivos motores muy claros. Después de un buen tiempo de juego, quizá los 20 o 30 minutos de la primera clase, el maestro promovería un momento breve de recuperación cognitiva. Por ejemplo, induciría a los niños y niñas a que reflexionen sobre alguno de los problemas motrices en esta clase, o reglamentarios en otra, o grupales, o valorativos encontrados. Depende la lectura que el maestro y la maestra haga de la participación de los niños en el momento de exploración. El maestro ahí puede utilizar ese momento para hacer un breve diagnóstico de cuáles son los problemas de los niños. Motrices, valorativos, grupales. ¿Cuál es el principal problema? Aplicando la vieja táctica del político ruso explicada en el libro ¿Qué hacer? Enfrentar al enemigo principal.
y tratar de inducir a los niños a que identifiquen los problemas que ellos han encontrado. Por eso hablábamos hoy de investigación-acción en la perspectiva elaborativa, crítica, reconstructiva. En esto consiste la investigación-acción, que los propios sujetos del aprendizaje reflexionen sobre críticamente, eso es una reflexión crítica, sobre cuáles son esos problemas que encontraron. Pasando de ese breve momento de recuperación cognitiva, para no perder el clima dinámico motriz de la clase, a un momento de elaboración donde se pueda practicar las soluciones posibles sometidas a cierto proceso de discusión o análisis durante la propia práctica. Un nuevo momento de recuperación cognitiva para reflexionar sobre lo practicado, es decir, sobre si estos ejercicios que hicimos de lanzar la pelota contra la pared, que se le ocurrieron a Andrea, a Alberto y a mí, que soy el profe, estarán en relación con el problema que habíamos planteado, que se nos caía la pelota al comenzar. E inmediatamente pasando a un nuevo momento de elaboración, es decir, volver a practicar aquellos ejercicios que nos parecen mejor o juegos que nos parecen mejor que otros en relación con los problemas. Para terminar en un momento de codificación en los cuales esperamos que los alumnos y alumnas hayan dado un pasito hacia adelante para pasar de la zona de desarrollo real en la que estaban en el momento de exploración hacia la zona de desarrollo potencial en la que se encontrarían en este momento, integrando nuevas habilidades o nuevas reglas o nuevas actitudes con sentido táctico, moral o estratégico en el contexto de juego. Por supuesto que este es un dibujo de tipo didáctico y es una teoría, consiste en una teoría de la enseñanza, no necesariamente descriptiva de lo que realmente ocurre. Lo que realmente ocurre está más manchado de atajos, lugares laterales, incertidumbres, idas y vueltas, voces disonantes de parte del alumnado, ruidos en la comunicación, lo cual no evita que en el análisis a priori nos afirmemos en una ruta que permita ir poniendo balizas sobre el camino del proceso didáctico. El modelo elaborativo permite, por ejemplo, si lo planteamos en relación con los juegos deportivos, que recuerden, tomé el ejemplo de una de las 7 grupos de actividades motrices posibles, ¿no? La inclusión activa de los participantes, dado que los problemas de baja competencia no son tan importantes en este modelo. Facilita la adherencia futura a programas de actividad física, puesto que los practicantes desarrollan sentimientos positivos hacia la práctica, dado que se ha atenuado el clima competitivo en la clase. Promueve interés de los sujetos en el aprendizaje, porque va enfocado en la comprensión del porqué de las acciones. Alumnos reflexivos, pues apela constantemente, como vimos, a la reflexión sobre lo que estoy haciendo. Evita o reduce los problemas de discriminación por género, dado que nuevamente no es el rendimiento motor, que es la causa más invocada para justificar tratamientos diferentes según el género. Fíjense que digo la causa más invocada, no es que realmente la diferencia de género implique una diferencia de rendimiento motor. Es más bien el involucramiento comprensivo en las prácticas. Favorece la diversión y la libertad de acción motriz, pero también la movilización del esfuerzo personal y grupal en pos de un objetivo. Sobre todo la creatividad del alumnado. No propone adquisición de secuencias motrices rígidas ni estereotipadas, sino más bien se orienta a la invención de soluciones personales o grupales.
En ese contexto, terminando esta secuencia sobre la didáctica especial, me gustaría despedirme y despedir a los integrantes de la cátedra, a los profesores y profesoras de este recorrido que han hecho a través de los videos, tanto los alumnos de la cátedra de didáctica especial como el auditorio que no pertenece a, a esta cursada, pero que visita nuestros videos, despedirnos con la necesidad de una nueva agenda para la enseñanza de la educación física. Ya no basta con que los alumnos aprendan y practiquen juegos, gimnasia y deportes. Ya antes de la pandemia que nos azota en este mediados de julio del 2020, eh, desde el año pasado quizá en el Congreso Mundial FIEP de Barcelona, el señor y compañero Gilles Klein leyó el informe del que alguno de nosotros había participado, en el cual planteábamos la participación imprescindible de la educación física en la escuela particularmente, pero también fuera de la escuela, en promover una actitud activa de construcción de la justicia social para recuperar el tejido social dañado por años de políticas neoliberales. Recomponer la actitud solidaria, recomponer el pensamiento crítico, construir la convivencia democrática y pluralista, ensanchar la democracia, promover la argumentación racional como forma de dirimir los conflictos, promover la autovaloración, el cuidado y el disfruto de sí mismo, el cuidado del medio y el cuidado del otro, promover la construcción de la propia disponibilidad corporal. Muchas gracias a todos los que han seguido estos videos y espero que hayan sido de su provecho. Nos seguimos viendo y siempre a disposición.